Tiene la particularidad que a veces nos encontramos con estas situaciones, ¿no? De los suelos que tienen problemas de drenaje, y si a eso lo asociamos, si tenemos en boca pendiente, donde hay frecuente encharcamiento, a veces la elección de alguno de los cultivos de servicio, como tradicionalmente se utiliza, la vicia, puede estar condicionada, y estamos probando como alternativa el cultivo de trébol alejandrino, ¿no? O también conocido como trébol de Alejandría o trébol egipcio. Entonces, en base a esta problemática y cómo tratar de generar sistemas productivos más sustentables en rotaciones garroceras, eh, gracias al financiamiento de la Fundación Pro Arroz y de la colaboración de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU, encaramos un ensayo de larga duración de rotaciones en el cultivo de arroz, donde evaluamos las coberturas de trébol persa, trébol alejandrino y vicia. Esto es el promedio de 5 años de evaluación, donde pueden ver que la vicia no se comporta muy bien en estas condiciones, donde hay pérdida de plantas, poco crecimiento, a pesar de estar fertilizadas, ¿no?, con fósforo. Donde la vicia, algunos años, logra unos 800-900 kilos de producción de materia seca en promedio, pero algunos años se desaparece. O sea, tenemos 2 o 3 plantas que sobreviven únicamente. Y favorece el crecimiento de las malezas invernales. Por otro lado, el trébol alejandrino fue la cobertura que mostró mayor estabilidad, con producciones por encima de los 3.000 kilos de materia seca, y reduce muchísimo lo que es el crecimiento de las malezas invernales. Esas malezas invernales que crecen junto con el cultivo presentan una menor biomasa, menor número, y son más fáciles de controlarlas después, a la hora de suprimir la cobertura. Bueno, entonces, en esas situaciones, o en las situaciones estas de suelos arroceros, suelos vertisoles pesados, el trébol alejandrino fue la cobertura que mejor se comportó. Y después empezamos a evaluarlos en otros cultivos, ¿no? Entonces acá lo que les estoy mostrando es la cobertura de un cultivo de soja, dentro del ensayo de rotaciones, la cobertura en un cultivo de maíz, acá está el trébol alejandrino, y en el cultivo de arroz. Acá, como desventaja que tiene la cobertura de trébol, le estamos sembrando habitualmente fines de abril, porque estamos esperando la cosecha del cultivo de soja o de arroz, o lo podemos bolear un poco antes, ¿no?, para tratar de ganar en fecha de siembra. Pero condicionamos el crecimiento de esa cobertura porque esto lo estamos quemando los primeros días de septiembre, para poder llegar a sembrar este arroz en fecha, o tratar de sembrar un maíz en una fecha de siembra de primera. Entonces, acá las coberturas deben ser, en este caso era una cobertura de 4.000 kilos, y esto no es un maíz de primeras, esto es un maíz de segunda, un maíz tardío, donde acá la cobertura es mucho mayor. Acá hay más de 7.000 kilos de materia seca de la cobertura en este maíz tardío. Y acá tenemos una cobertura de 5.000 kilos de materia seca de trébol. En cualquiera de las situaciones que vimos es la disminución de la presión de malezas, sobre todo capines, después de la implantación del cultivo. También, contaba Paola, vimos que en la situación donde teníamos cobertura, al principio las plantas presentaban un menor estrés que las plantas donde la cobertura se había plantado. Estas son situaciones, el maíz y el arroz son situaciones de lote, donde, bueno, se pudo ver este efecto benéfico de la cobertura. Y bueno, y esto es un poquito para contarles como resumen del ensayo de rotaciones, donde evaluamos durante 6 años el comportamiento de las coberturas, ¿no? Pudimos evaluar que generamos una supresión de malezas, o la cobertura generó una supresión de las malezas después de la implantación del cultivo de arroz, y también en el cultivo de soja. Disminuyó el uso de herbicidas, porque la dosis de herbicida a utilizar disminuyó también, y también el número de aplicaciones en posemergencia.
con respecto al nitrógeno, logramos un aporte de nitrógeno, un beneficio en el rendimiento del cultivo de arroz de 1000 kilos en promedio, gracias a ese aporte de nitrógeno que hace la cobertura, y nos permitió incrementar el rendimiento del cultivo de arroz. En el caso de soja no vimos ese efecto de aumento de rendimiento. Y bueno, y en cuanto a la fertilidad del suelo, se logró una mejora de la fertilidad del suelo gracias a que nos permitió mantener los niveles de materia orgánica durante estos 6 años, a diferencia de lo que pasa en la situación sin cobertura, donde los niveles de materia orgánica caen. Lo mismo sucede con el nitrógeno total. Y con respecto a la propiedad física del suelo, disminuyó la resistencia a la penetración. Piense que acá tenemos raíces que están creciendo durante todo el invierno, generando porosidad, mejorando la estabilidad. Entonces, todo eso contribuye a mejorar el sistema en el largo plazo. Y este que están viendo es un lote de un módulo demostrativo que hacemos en lote de producción. Esto es un lote que venía de maíz, se lo laboreó, se taipeó y luego se sembró el cultivo de trébol. Ese cultivo de trébol, esto se sembró el 18 de mayo y se lo quemó o se finalizó su crecimiento el 8 de septiembre. Se lo quemó, se esperó unos días a que el trébol muriera y se procedió a la siembra. Y después se sembró el arroz y ese lote rindió 11.500 kilos. O sea, el rendimiento de ese lote fue muy bueno. Y en esta situación se hicieron antes las taipas. También hay situaciones de producción donde se puede sembrar el trébol y confeccionar las taipas para la siembra del cultivo de arroz, ¿no? Y esta es una imagen de un trébol con rastrojo de arroz hecho en directa sobre un trébol boleado. Bueno, eso era un poquito lo que les quería contar sobre la experiencia que estamos teniendo con este trébol, que también nos permite un aprovechamiento de lo que es pastoreo. Pastoreo o también confección de rollos, una alternativa de aprovechamiento de esta cobertura. Muchas gracias.